y todos. Vamos a comenzar con la segunda mesa del último día de nuestro coloquio. Les voy a dar la palabra. Tenemos una mesa especial porque dos de las participantes no se encuentran aquí con nosotros. Se enlazarán voy a dar primero la palabra a René Löw, que es psiquiatra de formación, ha trabajado siempre como psicoanalista, tanto en la consulta privada como en instituciones, incluyendo instituciones hospitalarias, donde siempre contó con el apoyo de los colegas. Ha realizado su práctica con adultos, jóvenes y niños. Ocupó el cargo de médico director del Centro Médico Psicopedagógico de Ivry-sur-Seine durante 35 años y paralelamente ejerció en el Hospital Esquirol durante 45 años. Actualmente trabaja en un instituto médico educativo para jóvenes autistas. Se interesa en la filosofía, la lógica, las matemáticas, la física, la literatura y el arte respecto a sus lazos con el psicoanálisis. Desde 1981 dirige varios seminarios, los últimos de los cuales tienen como tema general el compromiso del psicoanálisis. Creó la revista Cahiers de Lecture Freudienne y la Asociación de la LICIMAC en 1982, que se prolonga hoy en la edición de varios libros y en la organización de varios coloquios y seminarios. Con varios colegas fundó en 1994 la Asociación Dimension de la Psychanalyse, la cual promueve diferentes actividades en colaboración con otras asociaciones, incluyendo las diferentes modalidades de formación de psicoanalistas, carteles, seminarios, PASE, etc. Dimension de la Psychanalyse es movimiento de convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, que reúne a diferentes asociaciones psicoanalíticas latinoamericanas y europeas. Ha escrito múltiples artículos, capítulos y presentado exposiciones en coloquios y diversos eventos académicos. En 2014 inició la edición de sus obras. Vous pouvez prendre la parole. J'y vais, d'accord. C'est vrai que Es cierto que pues publiqué ya unos 20 libros y también varios artículos de las ediciones del ICIMAC. Bueno, ya hemos llevado una amistad de más de 30 años, hemos trabajado también de manera conjunta, seguramente, bueno, tenemos apreciaciones distintas sobre los mismos temas, nos hemos alejado un poco de un trabajo bastante arduo, y bueno, pero ahorita les vamos a hablar de un tema específico. De todas maneras, creo que pues es un término, el de vivir es un término pues un poco equívoco, incluso en francés, ser vivo o no ser vivo, y mientras seguimos existiendo y vemos lo que nos reúne en esta vida. Pues. Entonces, en esta cuestión vamos a atacarla, la cuestión de la existencia y el goce. El goce que he abordado en varios seminarios sobre este tema, y bueno, el goce pues es básicamente la existencia, el goce de existir, y en esta existencia, bueno, además de la psicología, pues de lo que va la vida, pues tenemos palabras, discusiones, lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hablar a partir de este tema. Bueno, estamos en un estudio de estudios críticos, entonces vamos a emitir también una crítica a este respecto, ¿no? Y vamos a ver algunos desacuerdos a partir de la literatura. Vamos a reelaborarlo a mi manera, así es pues como uno entiende la crítica. Hice un texto, bueno, obviamente no lo voy a leer porque nos tomaría mucho tiempo, sobre este libro y sobre este tema, el goce. Obviamente se escribió en francés y bueno, con la traducción la vamos a pasar a la organización, ustedes lo tendrán a disposición. Pero de todas maneras, este tema pues lo vamos a apoyar con todo lo que hemos escuchado en estas dos jornadas. Pero bueno, vamos a comenzar porque, bueno, lo que nos reúne son los escritos del psicoanálisis. Es una escritura que es una manera de transcribir el seminario oral de Lacan. El texto oficial
en el que se tradujo el título de Lacan y que publicó Jacques Millea, bueno, deja un poco que desear. Entonces, vemos varios errores. Creo que ahí, pues, básicamente cortaron lo que no entendía o con lo que no estaba de acuerdo a partir de esta primera sesión. Pues es prácticamente la primera vez en la que se aborda la topología general. Primero tenemos una topología de variedades, de objetos. Ahí la topología general, obviamente no vamos a abordar mucho ahí, pero básicamente nos permite comprender el Edipo, pero no podemos entender la parte de texto base, pero a partir del texto que ustedes tienen en manos de manera oficial en español. Espero que, bueno, la traducción oficial de Lacan pues sea de su agrado. Además de esta edición oficial en Francia, tenemos otras. Llevamos a cabo procedimientos de transcripción. Y bueno, si saben un poco de francés, los invito a leer las ediciones de seminarios de Michel Bresson, un amigo mío. Ahí yo me acuerdo de un coloquio, ya no me acuerdo de la fecha, de haber sido 2007, pero decía que esta edición era una edición que no era tan precisos en cuanto a los nombres con respecto al de Michel Bresson. Entonces, aquí el texto del seminario se vuelve un texto que también podemos escuchar en audio en varias páginas de internet. Bueno, creo que la transcripción de la edición que ya está disponible en internet me parece un poco más fiable. Este es un resumen de esta temática de Lacan. Bueno, espero que se pueda apreciar y bueno, se escribe más o menos así y está calcado de Lacan. Bien. Había yo dejado de leer este libro sobre el goce porque me parecía más bien una aberración. Es decir, la cuestión del goce del ser. El ser y pues el ser feliz, ¿no? No tenemos el goce del ser y bueno, me sacó mucho de onda la aserción de Lacan, ¿no? Esta acepción del goce del ser, ¿no? En la edición de 1987, bueno, o sea, realmente no es lo que dice Lacan, entonces estoy remarcando un homenaje póstumo como un medio de escritura del discurso de Lacan, que es una escritura que yo diría es muy asertiva, con varios complementos y también predicadora, que nos mete de lleno en esta mala lógica que ahorita les voy a explicar, ¿no? Yo no concibo el psicoanálisis, sino a partir de una cierta precisión de el esquematismo que también tiene mi interlocutor. Y bueno, ahora que hablamos de transferencias, me parece que efectivamente hay un modo de traducción en la transferencia, pero más bien una traducción hacia alguien más, ¿no? Hay que analizar al analista. Puede que se vea de una manera a otra y una interpretación inversa, pero de cierta manera u otra, ahí es donde vamos a poder analizar al analista para que el analista pueda comprenderlo y que pueda responder de manera adecuada. Entonces, el esquematismo es
un término de Kant. Yo lo concibo de mi propia manera, como una traducción también del concepto de la estructura y de conceptos de estructuración en una figuración. Todo forma parte del esquematismo. Ahora, en cuanto al goce, me mantengo en el esquematismo de Lacan figurado como el goce repartido en tres modos, como el sentido fálico del otro y el goce, un juego de palabras de Lacan. En francés se entiende un poco más este juego de palabras, pero bueno. Es un sentido que se le da en francés dentro del psicoanálisis en este doble sentido. Pero no hay lugar para el goce del ser en tres consistencias. En esta cuestión encuentro algo que es diferente de lo que dijo Miller. Entonces, esto forma parte de este problema de las escrituras del psicoanálisis, donde también podemos abordar otras cuestiones y profundizarlas más. Pero voy a leer lo que decía Lacan efectivamente, ¿no? Critica de manera favorable el libro de Philippe Lacoulabert, Jean-Luc No, el título de esta carta, que retoma lo que Lacan nos dio como instancia de la carta, que no había pensado, y es una discusión crítica. La instancia se traduce en obstáculo en griego, hay que considerarlo. No solamente, bueno, aquí voy a desarrollar, pero la letra obstaculiza la fluencia continua e indefinida de la significación, porque hay que ir más allá del significante para que aparezca el sentido. Entonces, si vamos a comprender las palabras de Lacan, mejor hacerlo de manera figurada. Esta significación es un flujo continuo para mí, es decir, el desarrollo de lo que llamamos palabra, pero que no tiene el sentido común que le damos, es decir, entendemos por palabras una verbalización, ¿no? Como el interlocutor, el que escucha la palabra, pero para mí es una relación de intercambio, es un intercambio sin importar su apoyo a la verbalización, a lo mejor un dibujo, etcétera, a lo mejor también una forma musical. Vamos a hablar un poco también de la música, como ya lo abordamos en la mañana, pero bueno. La letra viene entonces en este flujo, o sea, no es preciso, sino que es una representación de Vorstellungen que es más bien la representancia. Bueno, no vamos a hablar de este tema de representancia porque si no iríamos muy lejos, pero bueno, ya hablamos del caos anteriormente también. Vamos a hacer este esquema que parezca al actor, a un ser actor extraño del orden del caos que corresponde al de Loren un poco. Y entonces la letra va a proponer un modo de significante diferenciado Entonces, esta cuestión es esencial en la producción del significante propiamente dicho, que corresponde a lo que Lacan dice que es un significante binario, ¿no? Y con respecto a otro, y que designa este flujo y el enlace con la organización del significante binario
El enlace de organización de este significante binario, este es la significancia en mis palabras, ¿no? Lacan no lo definió, pero bueno, vamos a ver ahí, vamos a ver la cuestión del goce del ser, perdón, en este sentido. El problema aquí es que Lacan ya dudaba de sus palabras y Miller va a eliminar esta cuestión y bueno, tenemos un cierto contrasentido ahí. Bueno, ¿qué puedo decir aquí? Es ser una vez, al menos dos veces, poder ser o suponer una vez y admitir dos veces, que se admite tres veces de lo que pensamos ser, etcétera, etcétera. Es más bien una suposición aquí dos veces, una ontología de lo que nos lleva a un sistema. Y Lacan tampoco precisa en esta ontología de sistema, ¿no? Entonces dice que este ser que se asienta en la mente y que se opone al ser. Entonces, en esta cuestión, nosotros nos vemos víctimas del goce, ¿no? Que la mente es goce, que el discurso analítico ya se inició en la filosofía, entre comillas, del ser. Incluso ahí creo que, bueno, estas comillas están mal colocadas en esta filosofía del ser, pero así lo dijo Lacan, ¿no? Esto viene más bien después de las comillas, ¿no? Si no, él lo habría dicho, filosofía del ser completo entre comillas, pero nada más pone entre comillas el ser, es decir, como dice Lacan, tenemos el goce del ser, entre comillas el ser, entonces con esto basta. Bueno. Ahora se asocia. Es por eso que vamos a utilizar este término a toda costa de ser, ¿no? Aunque ya hemos recortado un poco su ontología en 1968. Entonces utilizamos este término como el opuesto de ser y su significación, que corresponde, en mi opinión, a lo que acabo de exponer en el pizarrón. El ser del significado está fuera del límite de su ser puro, fuera del materialismo, y más allá de lo puro del materialismo, se repite de reconocer que la razón de este ser es el goce como un goce del cuerpo. Bueno, no vamos a ir más lejos. Pero bueno, en cuanto al cuerpo, estamos en el 73. Bueno, estaba la radio anteriormente. Lacan ya había abordado la cuestión del cuerpo, pasó de lo incorporal a la incorporación. La incorporación de Freud, de la pérdida del orden primitivo y del goce. Pero lo incorporal nos lleva a la escritura efectivamente. Aquí me parece que todo lo que hemos hablado en estos 3 días es sobre lo que se expresa. Que la escritura necesita que haya un interlocutor que nos escuche, pero como dice Lacan, ¿no? Esta relación de intercambio en esta forma subjuntiva como lo dice. Esto pasa por encima y que permanece olvidado, como dice Lacan. Pero bueno, el orden de la significación. Y esta significación no aparece así, hay que poderla descifrar. Como en la música, ¿no? Así es como yo defino la música. Entonces, creo que podemos decir que es la significación en estado puro, que es la música, pero para lo demás, en la interpretación, tenemos que poder descifrar, a lo mejor no, sí, descifrar, dice Lacan, ¿no? No desencriptar, sino descifrar lo que dice el analizante. Entonces,
ver el sentido que lleva la significación para poderle dar un sentido ahí. Es lo que dice el discurso analítico, apoyando sobre el significado binario SBA. Aquí no vamos a hacer todo el diagrama, pero esto más bien ya lo vimos el día de ayer. Creo que todo el discurso, bueno, de cada quien, ¿no?, que tiene su pedazo del discurso al momento de hablar del significado, del significante, como dice Lacan, ¿no? De manera póstuma y también de manera crítica, pues Lacan tenía mucha intuición, ¿no? Aquí damos otro elemento crítico a Benjamín, que es, bueno, creo que Lacan buscó intuitivamente un discurso científico capitalista y bueno, vemos que ahí era un callejón sin salida y entonces pues lo abandonó. No hay que fatigarnos con este discurso que pues no tiene sentido. El discurso de la ciencia lo podemos reevaluar sobre lo que recordamos de la ciencia positiva y negativa. Hay un modo en el que podemos volverlo a abordar. Es una concepción esencial en la existencia y en el psicoanálisis y en la filosofía también. Es decir, el nominalismo con respecto al realismo, ¿no? Lacan decía que no era nominalista, bueno, yo lo critico ahí, porque creo que todo lo que dice él es nominalista, pero Lacan, pues, no se dio cuenta de que, bueno, que era efectivamente el nominalismo, ¿no? Obviamente, pues sí, no lo tenemos aquí para que me contradiga, ¿no? Entonces, fácil de decir, ¿no? Pero bueno, la cuestión es saber cómo se constituye la significación. Y a partir de la ideología, cuando Lacan dice que representa un sujeto para otro significante, bueno, esta representación freudiana es binaria, de una cadena binaria, pero que no tiene una primera parte, es decir, tenemos dos abordajes del significado en términos de representación, es decir, en la organización del significado, porque no se ve, no se escucha, no se puede materializar porque es funcional. Tenemos una intención, como Lacan habla de intención y extensión, pero bueno, la cuestión viene aquí sobre pues qué vino primero, pero no hay origen en mi apreciación. Hay varios orígenes, como el Padre Primordial, Dios, etcétera, pero aquí hablamos de lo que no es. Y en esta ausencia, pues vamos a tener consecuencia, porque no es. Porque no tengamos efectos porque no haya nada, ¿no? Me acuerdo de esta cita de Lacan en cuanto a lo que acabo de decir, es decir, lo que no es o no está y lo que puede ser, ¿no? Entonces habla de lo que no es o no está y las consecuencias, de modo que haya consecuencias dependientes. Entonces aquí hablamos más bien del significado significante, el significante binario y este esquema, bueno, que voy a simplificar, que nos muestra el significado y significante, el enlace del significante binario se determina con lo global de la relación del significante unitario. Entonces, si hablamos de lo que no es o no está, vamos a ver a lo que debería ser la recursividad o la predicatividad. Esta definición de Lacan es predicativa. ¿Por qué? Que la definición
le definías, no eliminó el término. Entonces no podemos definir un significante con otro. ¿Por qué? Porque entonces no terminaríamos nunca. ¿No? Es un predicado que va a agregar un sentido adicional a este significado, ¿no? Es algo que se definió en el inicio del siglo XX con las discusiones entre Poincaré y Charlet al fabricar esta lógica que también prevalece en las matemáticas y en la ciencia actualmente y que lleva al lógico positivismo que pues también podemos criticar. Y bueno, esto ya Jean Girard hizo también esta relación, la redactó en inglés, aunque él era francés, y se habla sobre la recursividad, también es un término de Gödel, y la impredicatividad, que Poincaré y et al. Pues hablaron, y esta paradoja, es decir, todo lo que nos interesa en el inconsciente, un círculo vicioso. Entonces, lo que nos interesa en el inconsciente nos permite acceder al inconsciente, pues la lógica predicativa que se evacúa de la lógica clásica. Por ejemplo, si tomamos a un filósofo americano que nos expone esta relación, y bueno, ahí lo aclara bastante. Y bueno, se tradujo en francés como un desviacionista, una lógica desviacionista, ¿no? Y su relación con la conciencia. Entonces tenemos una teoría de la predicatividad, impredicatividad, la recursividad, que también se pone en juego. En ese momento no teníamos la categoría de significante, pero todo es significante con Freud, todo es lenguaje y todo es palabra. Entonces, como él escribe con términos que inventa, como la representación y representancia, porque aquí, bueno, no estamos alejando de Lacan, pero bueno, Lacan se basa en el significante de Freud. Son signos que se dan en términos de percepción. Entonces, también hay otros términos que no recuerdo, pero bueno, tenemos poco tiempo. El significante está en Freud, y Lacan vuelve a ser la lingüística de Jacobson y de Saussure. En esta organización del significante que también se encuentra en Freud. Y va de ahí hasta la organización del discurso. Y bueno, ahí creo que vamos a darlo por concluido en estos puntos de conclusión. Bueno, también ya redacté en donde estoy de acuerdo, en donde no estoy tan de acuerdo en estas dos jornadas. Entonces, bueno, como lo saben, el algoritmo saussuriano, bueno, no creo que sea de Saussure. Si leen los escritos de Saussure, no tiene nada que ver con el curso de lingüística general, porque es como con Miller y Lacan. Seguramente algunos no entendieron la postura de Saussure, y la transcripción del curso, bueno, tampoco es de Saussure, y esto justifica lo que estaba escrito en el curso, significado y significante. Tenemos dos tipos de significante. El significado y significante propiamente dichos, como dice Lacan, y bueno, hay que ver pues qué es lo que va a dar como resultado. En los otros escritos en francés de los años 80, bueno, se metió la primera versión de esta proposición. Lacan va a definir el sujeto como la relación de significante en cuanto al significado, y para lo que va a constituir para él la estructura. Entonces aquí vamos a recordar que el significante unitario, que no
bueno, Lacan siempre ha hablado de esto y después va a hablar de los 4 conceptos de los unitarios y binarios, pero bueno, aquí basta recordarnos que el binario depende del unitario, todo el significante binario depende del unitario y bueno, tenemos varios, incluso si Lacan lo escribe en textos, esto corresponde a un modo de presentación discreta de esta continuidad. Entonces, tenemos la escritura de lo que se impone o el tema principal, es decir, el lenguaje, la escritura del lenguaje que se presenta como el discurso del ser. Bueno, pues es lo que podemos extraer de Lacan. Es decir, no podemos modificar esta organización de las cosas. Aquí vemos la célula fundamental del discurso analítico según Lacan, pero no está accesible. Esto supone la metonimia del objeto, pasamos por ahí, y la metaforización del sujeto. Yo diría que no podemos modificar esta secuencia, la podemos ver desde los 4 ángulos de discursos, pero no se puede modificar, es decir, intento describir el discurso del capitalismo, el discurso de la ciencia, no es fructífero, hay que volver a revisar la definición, pero de todas maneras, a este efecto tenemos que basarnos en la lógica. En esta lógica, el logos, ahí la letra tiene una importancia especial, ¿no? Y en la definición misma del significante. Lacan fue tergiversado para ver si eso apoyaba la letra o si la letra apoyaba el significante, ¿no? Y él dijo que la letra servía de apoyo al significante y yo estaba de acuerdo ahí. Esta letra, para abordarla, se basa en los caracteres. Entonces tenemos el carácter, así es como hablamos de letras y gramatología, etcétera, y todo lo que Lacan habla de litoral, es decir, es el pasaje invisible, intangible, inaccesible de un elemento al otro. Es una vía de transacción, el objeto es una transacción en forma de objeto. El sujeto es la metaforización de ese tipo de transacciones, así como se ve la relación de significante pura. Entonces, ver que este tema, si Lacan no lo aclara, pues es un abordaje que estamos tratando de elaborar en este momento, como se dice en el capital, así es más bien como se justifica el capitalismo actual. De las ciencias positivas y discordantes, pero bueno, en todas estas negaciones hay una discordancia en lo que hace que estemos opuestos, ligados globalmente y con una discordancia. La letra está presente como litoral en toda la organización de significante porque es el apoyo del significado. El término que yo utilizo de mi manera es el término freudiano, pero con un que se utiliza Freud al inicio de su obra Leadership, es decir, líder y escritura. No solamente es una toma de notas o colocar algo en papel, no es exactamente eso. Yo voy a defender esta idea porque hablamos de escritura de psicoanálisis, que la letra es fundamental, pero todo, el carácter, la litoral y la relación de significante, y de esta manera la letra está en la palabra, ¿no? Antes de inventar la escritura, antes de la gramática.
Entonces hay un enlace de un significante al otro en la verbalización, en la sucesión de fonemas, y organiza la concatenación de significantes, es decir, la sucesividad de significantes de modo que pueda mantenerse en una estructura. Pero esta letra litoral no aparece, o sea, no tiene consistencia. Incluso si es una frontera, no es una frontera materializada. Lo que pasa, o dónde empieza y termina la tierra y el agua, pues no sabemos, ¿no? El litoral es básicamente eso, hay que trabajar dentro como litoral. Las escrituras del psicoanálisis están basadas en la palabra, como acabo de definirla, como lo que definió Lacan del decir, y la estructura enunciativa, que son estructuras de litoral que nos llevan a este punto. Entonces, es un conjunto de aseveraciones de las que les hablo a lo mejor un poco fundadas la mayor parte del tiempo, pero a partir de esta esquematización podemos ver con quién estamos de acuerdo, con quién no, cómo el interlocutor se materializa. Incluso si no es parte de este esquema que les acabo de mostrar, esto permite comprender, permite leer, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y a partir de lo que acabo de decir sobre la impredicatividad, bueno, me cuesta leer la crítica de la razón pura de Kant, comprendiendo a mi modo, ¿no? Que este texto incluye la imprecatividad y bueno, ahí la puedo entender, ¿no? Como todo lo que dice Kant, pero es únicamente mi lectura, ¿no? A lo mejor otro interlocutor o psicoanalista diría otra cosa, ¿no? En este esquema no actuamos de la misma manera, ¿no? Tenemos varias aseveraciones o puntos de vista, ¿no? Aquí estoy intentando explicar mi práctica como para desnudar todo esto que está basado en la letra. Se los agradezco. Merci René. Ahora le voy a dar la palabra a Marta Jerez Ambertí. Denme un momento. Marta, ¿me escuchas? Yo creo que sí me escucha. Bueno, la presento. Doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, cuenta con un postdoctorado en Psicología Clínica con mención en Psicoanálisis por la Universidad Católica de San Pablo, en Brasil, y con un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Es profesora titular de Psicopatología en la Universidad Católica de Santiago del Estero y profesora de la carrera de doctorado en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Integra los comités académicos del doctorado en Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán, de la maestría en Psicoanálisis en la Universidad de Aconcagua, en Mendoza, Argentina, de la maestría en Infancia e Instituciones de la Universidad Nacional del Mar del Plata y de la especialización en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina. Es directora de la publicación Psicoanálisis y Ley. Es autora de los libros El superyo en la clínica freudo-lacaniana, Nuevas Contribuciones, de 1999, Entre deudas y culpas, sacrificios, Crítica de la razón sacrificial, publicado por Letra Viva en 2008, Venganza y culpa, dilemas y respuestas en psicoanálisis, también publicado por Letra Viva en 2016, Las voces del superyo en la clínica psicoanalítica y en el malestar de la cultura, Universidad Caixas do Sul, y editora de Cultura en 2023, y finalmente Imperativos del superyo, testimonios clínicos, Letra Viva en 2023. Tienes la palabra, Marta. Sergio. Bueno, no es ese la síntesis que yo envié, no es ese, eso es de antes. Lo que yo envié ayer no es eso, pero no importa, refleja más o menos. No vamos a discutir esto. Buenas tardes a todos. Agradezco al Instituto 17, a Benjamín Mayer, a Sergio Rodia,
anfitriones de este banquete, tal como lo dijo anoche Benjamín, del que somos los comensales. De alguna manera, un banquete totémico al fin, no me asusta decirlo, en el que quienes devoramos la obra de Néstor, digo la obra de Néstor, no a Néstor, estos días la volcamos aquí cada uno a nuestra manera. El tema de mi ponencia, que ha sido anunciado, goces variopintos y paradojas del superyo en la obra de Néstor Brownstein, de alguna manera es tratado por Néstor en su libro El goce, un concepto lacaniano, en el capítulo 8, titulado El goce y la ética en la experiencia psicoanalítica. Punto 8, que se subtitula Para 3 goces, 3 superyoes. Este recorrido que hago hoy con ustedes es para responder a algunas inquietudes del autor del citado libro y para invitar a ustedes también a hacer el recorrido, que cada uno elegirá cómo, en un libro que es preciso no dejar de leer. Tuve muchísimas conversaciones, discusiones, replanteos con Néstor respecto al tema que propongo por más de 30 años. Hoy prosigo con ustedes sobre las mismas, tomando el texto mencionado como referencia central. ¿Acaso es una deuda que tengo con Néstor, que fue muy generoso conmigo porque citó mis libros sobre el superyo en ese capítulo de goce? Tal vez fue su manera de retribuirme las muchas conversaciones que tuvimos sobre la relación entre los distintos goces con el superyo. Justamente pocos días antes de su adiós, hablamos por WhatsApp y tuvimos un riquísimo intercambio sobre el tema que hoy abordo a partir de un texto que le supe dedicar para su cumpleaños sobre pulsión y superyo, pulsión de muerte y superyo. En respuesta a ese texto, que Néstor tuvo la deferencia de comentar, ampliar y corregir, profundizamos el debate sobre la relación de los distintos goces con el superyo. Acordamos en la mayoría de los planteos, no en todo. Quienes conocieron a Néstor o lo han leído saben que Néstor siempre nos dejó un trabajo pendiente a realizar. Esta era su manera de causarnos el deseo. Y es lo que estamos haciendo hoy en este encuentro internacional dedicado a su obra y escritura. Sobre esta cuestión, sobre la relación posible entre los diversos goces con el superyo, trata mi ponencia de hoy. Voy al meollo de la cuestión a partir de 3 itinerarios. La primera parte del itinerario, yo destaco ahí 2 cuestiones cruciales de Néstor indicadas en el libro Goce, en el capítulo 8, que él subtitula Para 3 goces, 3 superyoes. Una dice, cito, propongo que la formulación lacaniana de la orden del superyo es la de gozar, que puede entenderse en toda su riqueza solo si se respeta la ambigüedad de su enunciado, reconociendo la polisemia y la polivalencia del goce. Hipótesis que se entrecruza con otra en ese mismo capítulo, cito. La cuestión es, después de haber distinguido como lo hicimos en los primeros capítulos 3 formas de goce, la de determinar qué quiere decir el mandamiento superyoico de gozar, puesto que los goces se contraponen y excluyen entre sí. Mi ponencia versará entonces sobre el entrecruzamiento que hago de esas 2 hipótesis. Trataré en la medida de lo posible
de no ponerme solemne en este recorrido, algo muy ajeno al estilo brownsteiniano, el cual combinaba el rigor lógico y clínico con el humor y la ironía. De ahí que me nominara en uno de sus libros como culpóloga, nominación que acepté, festejé y difundo. Entonces, esta culpóloga prosigue sobre las hipótesis mencionadas del autor con el subtítulo Para tres voces, tres superyoes. Espero no perderme en sus laberintos y terminar como tres tristes tigres trabada en la lengua de sus decides. Antes que nada, quiero destacar que para seguir adelante con las hipótesis planteadas, tuve que reordenar el mapa del mencionado capítulo y también del capítulo 2 titulado Los goces distinguidos, quitando del medio término que a mi entender lo ensombrecía, puesto que es un capítulo que tiene muchas complejidades. Lo que hago es muy osado, porque trataré de reordenar algo, precisamente en el tema del superyo, que sabemos que es un ordenador temible, con lo que corro el peligro de alterar las propuestas de Néstor. Pero es un riesgo que decidí tomar, tanto porque la empresa lo ameritaba y porque Néstor siempre me animó a no retroceder al deseo y asumir los riesgos. Prosigo entonces. Procuré desbrozar las complejidades del citado texto para encontrar alguna afirmación tajante de Néstor sobre el superyo, lo que en verdad se hizo esperar, pero, eureka, lo descubrí al final del capítulo. Quiero destacarlo ahora, en el inicio, porque me servirá de faro referencial para el recorrido que propongo. Ahí Brownstein, al final, y luego de dar varias vueltas, formula el colofón que cierra el capítulo y dice: el superyo es el goce sin el deseo, fuera de él, en vez de él. Entiendo que es su posición más contundente y que me permite avanzar sobre la relación de los variados goces con el superyo. Con esta formulación en mano, ahora hago un camino inverso. Ustedes van a decir, qué voltera, el tema lo amerita. Y retorno a la apertura del capítulo 8. Enigmáticamente ahí, el autor lo preludiaba diciendo lo siguiente: cabe aquí evocar la sagaz observación clínica de Freud, la obediencia al superyo, el sacrificio del goce fálico para satisfacer sus exigencias. Ese sacrificio no acarrea la paz interior, sino que mientras más virtuoso es, más se halla el sujeto asediado por los escrúpulos y la culpa. Las renuncias pulsionales no hacen sino incrementar el malestar tanto en el individuo como en la cultura. Me preguntaba, ¿a dónde quiere llegar Néstor con esta afirmación? Entiendo que por esta vía se aproxima a resaltar la paradoja freudiana del superyo. Cuanto más se satisfacen sus exigencias, más cruel se torna, pidiendo de manera insaciable sacrificios y potenciando la culpa. Y es que solo entiendo es posible abordar al superyo en la teoría y en la clínica desde sus paradojas. Así lo hacen tanto Lacan como nuestro compañero de ruta, Néstor Brownstein, pues efectivamente solo abordando esas paradojas es posible despejar la cuestión propuesta, la relación de los variados goces con el superyo. Así, habré despejado hasta aquí dos cuestiones. La formulación de Brownstein sobre el superyo es el goce sin el deseo, fuera de él, en vez de él, y la propuesta que hace para abordarlo,
recurrir a sus paradojas. Bien, segunda parte de mi itinerario. Voy a pesquisar ahora la otra variable en juego de la cuestión que procuro despejar, que son los variopintos goces abordados por Néstor. Él distingue tres formas de goce, y a partir de esos variados goces trata de determinar qué quiere decir el mandamiento superyoico de gozar, puesto que considera que los goces se contraponen y se excluyen entre sí, aunque no deja de insistir que esos goces están organizados desde una lógica moebiana, opuestos e indistinguibles, lo que ya crea otro problema. Una vez planteada esta contraposición de los variados goces, se pregunta Brownstein, cito, ¿se trata de gozar antes, en vez o después de la castración? Y responde, nos inclinamos por el goce del ser, el goce fálico y el goce del otro sexo. Me permito ahora proponer la relación de esos goces con la castración y su coordinación con las tres formas de goce propuestas por Néstor. Es decir, gozar antes de la castración, a la cual él le hace corresponder el goce del ser. Segundo, gozar en vez de la castración, a lo que le hace corresponder el goce fálico. Tercero, gozar después de la castración, al que le hace corresponder el goce del otro sexo. Dice Néstor, antes de la palabra está el goce del ser, después de la palabra el goce del otro sexo, entre uno y otro el goce semiótico, el que está ligado al falo, el de la palabra que separa al cuerpo. Según mi lectura, para Brownstein, la complejidad de la formulación lacaniana del imperativo superyo de gozar solo puede abordarse si se tienen en cuenta las paradojales afirmaciones de Freud y Lacan sobre el superyo en relación a los variados goces: goce del ser, goce fálico, goce del otro sexo. Entiendo que de aceptarse esta propuesta se tendrá que reconocer una triplicidad superyoica, tal como la propone el autor, entre un goce primitivo, obsceno y feroz, que exige un goce desenfrenado, ajeno y anterior al lenguaje, lo que puede discutirse, que se correspondería con el goce del ser. En segundo lugar, un superyo freudiano, dice Néstor, que se correspondería con el goce fálico y que sería consecutivo al anterior, pacificante y no tan de fiar, aclara entre paréntesis, que promete recompensas por la obediencia a las directivas del ideal del yo precedente, a su vez identificaciones con los significantes del otro. Y tercero, un tercer superyo, a la que él llama lacaniano, que impulsa a gozar, pero con una diferencia esencial a los otros dos. Dice Néstor, en él el goce habrá de transitar por el discurso, es decir, por el semblante, que aspira a recuperar el goce perdido en un camino que va más allá de las prescripciones reguladoras y que confronta al sujeto con el límite, con lo imposible, que es consecuencia de la inexistencia de la relación sexual. Ese tercer superyo lacaniano se correspondería para Brownstein con el goce del otro sexo. Voy ahora a la tercera parte de mi itinerario. Finalmente, y luego de desarrollar la versión de Brownstein sobre los variados goces y su posible correspondencia con las paradojales formulaciones del superyo, doy ahora mi versión sobre la triplicidad del superyo que puntualicé en mi libro Imperativos del superyo.
Puedo responder entonces sobre la relación de los variados goces con el superyo según la versión de Brownstein, a la que voy a agregar mi propia versión, que es la siguiente. Sobre el superyo primitivo, obsceno y feroz, que exige un goce desenfrenado, que se correspondería con el goce del ser, según Brownstein. En mi versión, ubico al superyo como eco de la pulsión, que ubico en el nudo del trébol del superyo que anuda real e imaginario. Destaco sus observables clínicos, por ejemplo, necesidad de castigo, pesadillas, reacción terapéutica negativa, entre otros. Respecto al superyo freudiano, que se correspondería con el goce fálico, según Brownstein, trazo mi versión del superyo como eco de la prohibición y lo ubico en el nudo de trébol del superyo que enlaza simbólico e imaginario. Destaco sus observables clínicos, sentimientos de culpa, autorreproches, quejas infundadas, entre otros. Y respecto al superyo lacaniano, que manda a gozar con un goce que habrá de transitar por el discurso, es decir, por el semblante, y que se correspondería con el goce del otro, según Brownstein, yo trazo la versión del superyo como eco del Edipo y la castración, que ubico en el nudo de trébol del superyo que enlaza simbólico y real. Destaco sus observables clínicos, culpa inconsciente, sueños punitorios, síntomas sacrificiales, entre otros. Finalmente, ubico el objeto vos como objeto A atrapado entre los tres en el propio agujero del nudo. Para fundamentar mis afirmaciones, puedo decir que las paradojales formulaciones del superyo no hacen obstáculo a su abordaje, por lo contrario, lo enriquecen. Una versión armoniosa del superyo, como hicieron los post-freudianos, impediría abordar su inevitable opacidad y sus diversas correspondencias con los variados goces. De allí que para dialectizar las paradojas del superyo, he recurrido a la simplicidad del nudo de trébol. Ese nudo que, según Lacan en el seminario 23, proviene del nudo Borromeo, recurso topológico que anuda real e imaginario, de lo que resulta el eco de la pulsión como imperativo de goce. O anuda simbólico e imaginario, de lo que resulta el eco de la prohibición como mandato. O que anuda finalmente, simbólico y real, de lo que resulta el eco del Edipo y correlato de la castración. Tal mi propuesta. 3 superyoes y 3 ecos, en un salón donde tuvimos hoy problemas con los ecos, es decir, problemas con el superyo. Eco de la pulsión, terrible. Eco de la prohibición, tenue. Eco de Edipo y castración, templado, como espero que sea esta transmisión. El objeto A, como vos, está atrapado entre los tres, en el mismísimo agujero del nudo. Así, hago contraponer los 3 goces propuestos por Néstor, goces del ser, goce fálico y goce del otro sexo, con los 3 ecos del superyo de mi cosecha, de la pulsión, de la prohibición, de Edipo y castración. 3 terribles tigres, -1, que acechan subjetividad y lazo social desde lo más íntimo. Les dejo a usted el trabajo de saber cuál es el -1. Para concluir, haré dos consideraciones. Primero, la configuración paradojal del superyo precisa tener en cuenta el eco del ello como el eco del Edipo. Del primero, dice Lacan en el seminario 23, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un deseo. Del segundo,
como eco de Edipo y castración, supone la resonancia de la enunciación inconsciente como semblante. Es esto lo que transmití a mi querido amigo Néstor Brownstein en las oportunidades que dialogamos y discutimos sobre el tema que acabo de desarrollar y que constituye el último capítulo de mi libro Imperativos del Superyo, de la 4ª edición, que incluye un prólogo epistolario de Néstor que alude a los interrogantes que aquí especifiqué. Lamentablemente se publicó después de su adiós. Hoy puedo compartir esto con ustedes y que quien lo causó es a quien hoy dedicamos este encuentro internacional. Su obra, su escritura y sus dichos aún circulan como obra abierta, según la formulación de Umberto Eco, y es preciso que sostengamos todos esa circulación. Segundo, para finalizar, quisiera resaltar que las variedades de goce y las paradojas del superyo nombradas tienen sus observables en la clínica y en la vida contemporánea. Los tiempos actuales del neocapitalismo depredador devastan el lazo social, pues dan preeminencia no al sujeto del deseo, de la palabra, sino al individuo desubjetivizado, convertido ya sea en robótico consumidor, ya sea en objeto mismo de consumo. Primacía de la apuesta al goce mortífero y al suplicio sacrificial. La voz del amo, como afirmaba Lacan en el seminario 11, casi planetarizada, hasta estratosferizada por nuestros aparatos, impele al goce. Sus resultados están a la vista. Atroces sometimientos de las masas, los pueblos, los grupos, las individualidades, tentados por la fascinación del suplicio sacrificial y el imperativo de goce. Guerra, terrorismo, pauperización colectiva y catástrofe climática colectiva en puerta mantienen en vilo a los habitantes del planeta, cómplices pasivos o activos de su avance. Desde Psicología de las Masas de Freud, donde está casi todo esto dicho, quiero resaltar que los encolumnamientos de las masas hoy carecen de una identificación vertical con la autoridad simbólica del líder, y por esa razón se abren al peligro de ser sometidas por la figura de un amo obsceno y feroz que encarne el espectro del padre real no castrado. Nuevamente, el sometimiento del imperativo del superyo, que solo responde al mandato goza con un obsceno oigo, mande. ¿Quieren una prueba de esto? Un gran laboratorio. Millones de argentinos votando a quien propuso hacerles la vida peor, hacer de su vida un infierno. Y lo hizo. No engañó a nadie. Dijo que haría las atrocidades que está haciendo. Y lo votaron. Hablo de Argentina y desde Argentina. País donde nació Néstor Brownstein y del que debió exiliarse cuando, una vez más en nuestra triste historia, militantes genocidas asumieron el poder. México lo acogió, como hizo con tantos exiliados de diferentes países y miles de argentinos. Aquellos de ustedes que siguen las noticias sobre mi país, no sorprenderá entonces que les diga nuevamente que hoy somos miles los que quisiéramos exiliarnos en México, como hizo Néstor, y a quien también lo acogieron ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Patricia Gerovici, que la doctora Patricia Gerovici es psicoanalista, supervisora analítica y recibió el premio Sigourney 2020 por su trabajo clínico y académico con comunidades latines y de variantes de género. Es cofundadora y directora del grupo Lacan de Filadelfia y de la Facultad Asociada de Estudios Psicoanalíticos Menores de la Universidad de Pensilvania. Miembro honorario del IPTAR, el Instituto de Formación e Investigación Psicoanalítica de la Ciudad de Nueva York, y miembro fundadora de Das Unbehagen, cofundadora y comisaria de Pulsión, Instituto Internacional de Psicoanálisis y Psicosomática Psicoanalítica, también en Nueva York. Los libros de su autoría son El síndrome puertorriqueño, de 2003, ganador del premio Gradiva y el premio Boyer, Seleccione su género, de la invención de la histeria a la democratización del transgenderismo, publicado por Routledge en 2010, y Psicoanálisis transgénero, una perspectiva lacaniana sobre la diferencia sexual, también en Routledge en 2017. Junto con Chris Christian, publicó Psicoanálisis en los barrios, raza, clase y lo inconsciente, que también fue merecedor del premio Gradiva a la mejor colección editada y del premio al libro de la Junta Estadounidense y la Academia de Psicoanálisis, publicado por Routledge en 2019, y editó con Mania Steinkola Lacan and Madness, Madness, Yes, You Can, publicado también en 2015 por Routledge, Lacan, Psychoanalysis and Comedy, publicado por Cambridge University Press en 2016, y más recientemente Psychoanalysis, Gender and Sexualities, From Feminism to Trans, ganador del premio Gradiva, una vez más, a la mejor colección editada en 2023. Tienes la palabra, Patricia. Muchas gracias. Se escucha bien en la sala. Ahí estamos conectados. Sí, perfecto. Estupendo. Muchas gracias y realmente muy agradecida y muy honrada de poder estar participando, lamentablemente de manera remota y no presencial. Gracias al Instituto 17 por serme parte de este evento y a Daniel Koren en particular, que me extendió personalmente esta invitación. Frente a la muerte, uno siempre queda en desventaja. Nada alcanza. Lo imposible de la muerte hace que cualquier homenaje resulte insuficiente. Nunca es posible encontrar la palabra justa. Quedamos incrédulos frente a un destino que nos aguarda a todos. Sabemos que la vida es efímera, pero cada vez que la muerte acontece nos deja atónitos, nos sobrepasa, nos desgarra. Como dijo Derrida, cada vez única, cada vez el fin del mundo. Ya que mi aspiración es inalcanzable, comenzaré con un tributo a la memoria de Néstor Brownstein, recurriendo a mis recuerdos. Conocí primero a Néstor en los años 80 a través de su obra. Mi primer encuentro fue como lectora, cuando era estudiante de psicología en la Universidad de Buenos Aires, a través del ahora clásico Psicología, Ideología y Ciencia. Tuve el gran placer de conocerlo en persona en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en febrero del año 1993. En ese momento, Néstor fue invitado a participar en un congreso que organizamos con un grupo del que yo era parte, Nomos, y se organizó una conferencia internacional con el apoyo de la Fundación Europea por el Psicoanálisis, la División 39 de la American Psychological Association, el grupo APRECUB, y el título de esa conferencia, de congreso internacional, era Why War? ¿O por qué la guerra? Más de 30 años más tarde, esta pregunta urgente, urgida, sigue penosamente vigente. Su ponencia llevaba el título Abwehr Defense, o defensa. La leo primero en inglés y en alemán y luego lo traduzco. Abwehr Defense and Wehr in Psychoanalysis, defensa en psicoanálisis, jugando con la polisemia en alemán. Y allí Néstor invitó a la audiencia a considerar si acaso la guerra fuese un camino posible hacia el progreso,
pese a que la idea del progreso sea ya en sí bastante problemática. Hablo primero de la guerra civil que cada uno de nosotros sostiene internamente, cuya resolución está lejos de ser lograda. Deseos que se contradicen, el afán de procurar el goce, conducen inevitablemente a las guerras, haciendo imposible la idea de un progreso pacífico. Las violentas condiciones inmutables en las que vivimos, las demandas estructurales que nos determinan, en que la guerra sea no tanto un fenómeno histórico más o menos lamentable, sino que la guerra surge como una necesidad estructural, tanto interna como externamente. Una posible resolución sería una precaria pacificación de las pulsiones, que de todos modos nunca sería permanente. Lacan ya decía en el año 1975, cito, no hay progreso, lo que se gana de un lado se pierde del otro. Como no sabemos lo que perdimos, creemos que ganamos. Fin de la cita. Recuerdo también que en el día inaugural del Congreso, que resultó que era en un día viernes, ese mismo mediodía tuvo un lugar un atentado terrorista en el World Trade Center. En ese momento detonó en el subsuelo del complejo un camión que portaba cientos de kilos de explosivos. Ese ataque de 1993 provocó la muerte de 6 personas y dejó más de 1.000 heridos, y se convirtió en un presagio del terrorismo que aún aguardaba las Torres Gemelas, que demolería por completo la ilusión de invulnerabilidad de los Estados Unidos. Un buen recordatorio que el psicoanálisis no está fuera de la historia. De manera ominosa, este incidente rememoraba para Néstor el motivo que lo forzó a abandonar la Argentina y comenzar su exilio en México, mencionado por Marta hace un minuto. En el año 1971, poco antes de que Néstor llegase a atender pacientes, una bomba destruyó totalmente su consultorio. Fue durante ese coloquio de 1993 que Néstor me pidió por primera vez que estuviese alerta por si acaso necesitara ayuda con el idioma inglés a la hora de la discusión de las preguntas y respuestas. Y fue en ese rol que siguieron varios encuentros en coloquios y congresos en los Estados Unidos. En febrero de 1994, también con el grupo Nomos, Néstor Brownstein y Frida Saal fueron invitados a presentar trabajos. Frida presentó Lacan, Los Anges Derrida, y Néstor, los cito en inglés, My father beats me, he loves me. Mi papá me pega, me ama. Siguieron muchos otros encuentros. Apenas un año después, en la Universidad de George Washington, se tuvo lugar la primera reunión de la asociación que surgía, se fundó con ese congreso, fue la Association for Psychoanalysis of Culture and Society, y que convocaba a este congreso bajo el tema de psicoanálisis y postcolonialismo, nación, identidad y algo que es casi intraducible o que podemos intentar traducir juntos en la hora de las preguntas y respuestas, lo que en inglés se llama self. Este congreso tuvo lugar en 1995, junto a la participación de Néstor Brownstein, de Frida Saal. Había figuras tales como Homi Bhabha, Slavoj Žižek, Gayatri Spivak, Renata Salek. Se encontraban en un mismo congreso figuras importantísimas de lo que se llama aquí en el contexto estadounidense teoría crítica. Fui en ese entonces reclutada nuevamente por Néstor y Frida como intérprete ad hoc para nuevamente echarles una mano con el inglés en el momento de intercambio. Y así, en este rol estuve presente en muchas de sus presentaciones en Estados Unidos. Recuerdo que en ese entonces, en este congreso en Washington, Frida y Néstor estaban felices con su flamante nacionalidad mexicana que les habilitaba por primera vez poder pronunciarse públicamente sobre eventos políticos en México, su patria de adopción, en especial en ese entonces en el contexto del conflicto de Chiapas, sobre el cual Néstor presentó un trabajo titulado México, a Linguistic Symptom, que abrió con las preguntas: ¿puede una perspectiva psicoanalítica arrojar luz
sobre la entonces reciente revuelta indígena en México, son los conceptos psicoanalíticos, herramientas útiles para comprender el conflicto de Chiapas que sacudió a todo el país en un grado que fue mucho más allá del alcance de los acontecimientos mismos y concluyó que los traumáticos acontecimientos de Chiapas podían verse como el retorno de una división reprimida en México que se remontaba al trauma de la conquista, un trauma que no había sido completamente reabsorbido por un discurso unificado y que en consecuencia había dado lugar a un interminable negado etnocidio. Esta división interna aparecía plasmada en el propio nombre del país, que funciona como una expresión que expresa y niega al mismo tiempo esta división. Describía Néstor al síntoma como residiendo en la contradicción entre la versión oral del nombre de México, escrito con X, pero pronunciado con J, ilustrando la contradicción nunca resuelta entre conquistadores y conquistados, entre los europeos y la población nativa. Traducción, transcripción, transliteración. Siguieron varias visitas, esta vez me tocó a mí el gran honor y la gran felicidad de reunirme con Néstor en México en el 97, en el 2001, y luego su excelente presentación, Constructions and Deconstructions in Psychoanalysis, Wittgenstein, Freud and Lacan. Esto fue una presentación que tuvo lugar en la Universidad de Pensilvania, aquí en la ciudad de Filadelfia, donde resido, en el marco del coloquio internacional titulado Turn of the Century, End of Analysis, Jacques Lacan's Legacy and the 21st Century. Fin de siglo, fin de análisis, el legado de Jacques Lacan en el siglo XXI. Esto tuvo lugar en abril del año 1998 y los trabajos de este coloquio fueron luego publicados bajo la dirección de Jean-Michel Rabaté en el libro Lacan in America, publicado en el año 2000 por la editorial Other Press. Y hay una versión ligeramente diferente de ese texto que puede ser leída en español en el libro del 2001 Por el camino de Freud, y figura allí como construcción, interpretación y deconstrucción en el psicoanálisis contemporáneo. Son muchísimos los momentos que hemos compartido en casi 30 años de amistad. Tuve la gran alegría de poder recibirlo varias veces aquí en Filadelfia, en mi casa. Por ejemplo, en octubre del año 2010 lo recibimos en el marco de la Casa Latina en la Universidad de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, donde presentó la publicación en inglés del libro Memoria y Espanto o el Recuerdo de Infancia, publicado en inglés como Memory and Dread or the Memory of Childhood, donde Néstor preguntaba en particular en esa presentación única que dio ahí en la Casa Latina, fue una gran alegría y un honor escucharlo, donde presentaba dónde, cuándo y cómo se pone en marcha la máquina de la memoria, qué grado de fidelidad, de autenticidad contiene nuestro primer recuerdo. ¿Es algo que realmente sucedió o es un mito fundacional al que apelamos recuperándolo de un pasado oscuro e incognoscible en respuesta a nuestras necesidades actuales? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado se le puede dar retroactivamente al momento en que comienza la película de la memoria? ¿Cómo surge esa primera isla que sobresale del océano de la amnesia infantil? Siguiendo también yo por el camino de la memoria, del uno y del otro, por parafrasear a Néstor, recuerdo que poco después compartimos una mesa en un congreso en Mazatlán, en el congreso número 15 del Congreso Interamericano de Filosofía en el año 2010. Durante ese congreso había habido una confusión en los horarios del programa y dos mesas tenían adjudicadas el mismo espacio para sus presentaciones y me quedé así huérfana de mesa. De inmediato, al saber de este problema, Néstor buscó una solución y me ofreció el gran honor de invitarme a leer mi ponencia en la mesa que compartía con Enrique Drusel. Todos sabemos que Néstor era un ser sumamente generoso y le estoy eternamente agradecida
ya que jugó un rol crucial en la publicación de la versión en español con siglo XXI de mi libro El síndrome puertorriqueño, publicado en el 2011. Y allí estuvo, muy presente, cálido, entusiasta, cuando visité México para dar presentaciones alrededor de la publicación del libro. Colaboramos en otras publicaciones, un capítulo en el libro Freud a 100 años de Tótem y Tabú, 1913-2013, que fue editado por Néstor junto a Betty Fuchs y a Karina Basualdo en el año 2013, en 3 versiones, en francés, en español y en portugués. Y luego en el 2015, con mi colaboradora Maña Steinkohler, codirigimos la colección Lacan on Madness, Madness, Yes You Can't, y allí tuve una experiencia muy interesante, que fue la gran responsabilidad y el placer de traducir un escrito de Néstor, cosa que hasta ese momento me había dedicado a traducciones orales, pero no de sus escritos. Y en este texto en el cual Néstor elabora sobre la paradoja libertad de los psicóticos o la imposibilidad de volverse loco el que quiere, sino el que puede, descubrí la dificultad de hacerle justicia a su escritura en la versión en inglés, porque sabemos que Néstor no solo era un escritor erudito, con una cultura renacentista, con una claridad increíble, un narrador sumamente elocuente, sino también que era un gran estilista. Mi impresión que tuve a la hora de traducirlo era que a pesar de que se trataba de prosa, requería la fidelidad y la creatividad que requeriría una traducción de un texto poético. Son muchos, muchos los recuerdos. Hubo encuentros en Nueva York, en Filadelfia, en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Barcelona y en París. Y la última vez que vi en persona a Néstor fue en la capital francesa. Conversamos largamente, tomando un café juntos en el Café Rivoli, al día siguiente de que me hiciera un regalo maravilloso, que fue venir a escucharme en lo que había sido la residencia de Jarpot, un magnífico inmueble en el Boulevard Saint-Germain-des-Prés, que es ahora la Casa de América Latina, donde presenté mi libro Psicoanálisis Transgénero. En esa última charla en persona, supe de un futuro que se vaticinaba truncado. Seguimos conversando, pero ya de manera virtual, intercambiando por correo electrónico, coincidiendo en uno u otro encuentro en Zoom, porque vino la pandemia y la idea de una visita a Barcelona quedó eternamente postergada. Preparando este texto tuve una bella sorpresa, una suerte de regalo póstumo, ya que me encuentro en este momento escribiendo un libro sobre la identidad y estaba releyendo su libro Goce, que continúa siendo una gran fuente de inspiración. Sucede que mi versión del libro es la primera edición, aquella del año 1990, publicada en México y que ya había comprado en Buenos Aires, pero acabo de localizar recientemente una segunda edición aumentada, revisada y actualizada en el año 2006, y con un título diferente, El goce, un concepto lacaniano. Y allí encuentro la perla. En la página 159 encuentro una adición al texto original donde Néstor entra en diálogo con los estudios queer y retoma la declaración tajante de Didier Eribon: tenemos que elegir, ¿es Freud, Lacan o Foucault? Lo cual omite, como Tim Dean y Chris Lane observaron, que Freud le dio un giro queer a la sexualidad humana, observando que opera de un modo misterioso, caprichoso, contra natura, apartándose de las metas reproductivas, con una orientación, sea homo o hetero, que es contingente. Si lo queer se opone a lo straight, a lo recto, Lacan enfatiza que la relación con la sexualidad es sesgada y usa para describirlo una palabra, en inglés, usa la palabra skewed, torcida. Agrega Lacan que Freud postuló, y acá cito a Lacan, la sexualidad como esencialmente polimorfa, aberrante. Fin de la cita.
Obviamente la noción freudiana de la pulsión no especifica género. Esta revelación ofendería la susceptibilidad heteronormativa y fue reprimida por muchos postfreudianos. Claro que Freud pervirtió la sexualidad cuando separó la pulsión de cualquier función instintiva, y describió su objeto como indiferente, o sea, no determinado por el género. Entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, entre ni mujeres y ni mujeres ni hombres, todo lo que tenemos es una diferencia inconmensurable. La propuesta de Néstor de que, cito, la investigación psicoanalítica es una herramienta esencial para la deconstrucción de las categorías normativas, me evoca al título de una conferencia dictada por Leo Bersani en la Universidad de Buenos Aires, cuyo título era Freud Code, condensando Freud, Foucault en un nuevo nombre. Queda claro, como observa Néstor, que el concepto lacaniano de goce es una herramienta necesaria, imprescindible, para todo intento de modificar el campo epistemológico de la vida de los seres que hablan. Foucault aborda el tema de los placeres, desconociendo su diferencia y su oposición con el goce, un tema que Barthes, por ejemplo, hace una distinción muy clara. En conclusión, Néstor propone con audacia, y aquí toma distancia de la propuesta de Jean Alouche, que declara que, cito, el psicoanálisis será foucauldiano o dejará de ser. Esto quiere decir que tenemos el encargo de hacer que Lacan se reúna con Foucault, fin de la cita, y nos dice Néstor, cito, es la teoría queer la que será lacaniana o no será, fin de la cita. Como llevo pregonando hace ya un tiempo la idea de que el psicoanálisis tiene que atravesar un cambio de sexo, ya que lo más propio del psicoanálisis no es la heterosexualidad, sino una sexualidad que deshace las categorías binarias estables, y utilizando las herramientas críticas del psicoanálisis. Sabemos que los estudios queer han hecho demostraciones que de alguna manera coinciden con preceptos fundamentales del psicoanálisis, que es que a nivel de la pulsión sexual no existe ni un objeto ni un género predeterminado. Es decir, que es imposible sostener una norma prescriptiva. Esta libertad potencial de la pulsión, una libertad que es también su perdición, no le ha sentado muy bien al público, pero tampoco a la mayoría de los psicoanalistas. Institucionalmente el psicoanálisis ha abordado, los psicoanálisis, importante pluralizarlos, los psicoanálisis han abordado esta realidad a través de la lente de los valores más conservadores, yendo a contracorriente de los propios fundamentos del psicoanálisis, pero su teoría ha estado, no obstante, en la raíz de muchas de las críticas mordaces de la cultura heteropatriarcal dominante, hecha desde ya los estudios feministas, los estudios LGBT y la teoría queer, por supuesto. Somos seres encarnados y ese cuerpo hablante donde la pulsión hace eco está plagado de misterios. Lacan propone, y aquí cito a Lacan, lo que instituye la entrada en el psicoanálisis proviene de la dificultad del ser para el sexo, pero la salida de él, si leemos a los psicoanalistas de hoy, no sería ni más ni menos que una reforma de la ética en la cual se constituye el sujeto. Interesante esta idea de una ética que constituye al sujeto, derivada de esta dificultad del ser para el sexo, que me resulta evidente a diario en mi práctica clínica. De hecho, una lección importante que he aprendido en mi experiencia de casi 3 décadas, conduciendo curas como psicoanalistas con analizantes que se identifican como trans, es que detrás de lo que aparece como un problema de sexo o un problema de género, hay una cuestión de vida o muerte. Para aquellas personas, jóvenes o mayores, que atraviesan o trascienden las categorías de género culturalmente construidas, la transición no es un destino, sino una estrategia de supervivencia, una transformación necesaria que les permite vivir. Detrás de una cuestión de género
o sexo hay una cuestión de vida o muerte. Entonces, la patologización de las expresiones no normativas de género y de sexualidad emergen como formas de discriminación y de violencia social. Dado que la incongruencia de género no es en sí misma una patología, la realinación de género o de sexo no debe considerarse ni como una cura, ni como un tratamiento, sino como un salvavidas. Hasta hace mucho, el sexo era una actividad, algo que algunos postergaban inclusive hasta el matrimonio. Ahora, el hecho de tener relaciones sexuales o de decidir no tenerlas, o si uno las tiene, con quién prefiere tenerlas, definir nuestra identidad. Pero esta categorización no es tan sencilla como parece, especialmente para aquellos que tengan orejas alertadas por el psicoanálisis, porque a menudo se confunde el interés sexual con una etiqueta identitaria, con inclusive el sentimiento de sí. Una primera distinción, por ejemplo, es propuesta por la autora trans Jennifer Finley Boylan, que afirma que la orientación sexual es con quién te vas a la cama, pero el género es como quién te vas a la cama. Pero debido a la cualidad enigmática de la sexualidad humana, la cosa se complica, a saber, que pese a que asumimos una identidad específica al acostarnos con alguien, no nos acostamos como alguien, sino como algo, es decir, como un objeto de deseo o como un objeto A. El quid de la cuestión aquí reside en la naturaleza escurridiza de ese algo, esa identidad nebulosa que sigue siendo un enigma sin resolver, tanto para nosotros mismos como para nuestros partenaires. Ese je ne sais quoi, ese rasgo distintivo especial, esa cualidad innombrable que desencadena nuestro deseo, generalmente resulta un enigma. En cuestiones de género y sexualidad, en psicoanálisis eludimos el quién y navegamos los contornos del qué. La separación entre identidad de género y orientación sexual que prevalece en nuestra cultura occidental contemporánea aparece de manera aguda y sintomática en mi práctica psicoanalítica en los Estados Unidos, y en especial con analizantes que manifiestan una incertidumbre sobre su ser, manifestada en dudas sobre la elección de objeto o la elección sexual. Se preguntan, ¿soy heterosexual? ¿Soy bisexual? ¿Está bien ser asexual? ¿Debería empezar a hormonarme? ¿Por qué es tan importante si tengo o no la cirugía? Sabemos que los Estados Unidos han sido descritos como una cultura del narcisismo, una cultura en la que el sentido de uno mismo se presenta a menudo como una construcción voluntarista e individual de cada cual, lo que oculta el hecho de que la identidad viene determinada por factores como la raza, el género, las sexualidades, la clase, la nacionalidad, es decir, construida en referencia a un grupo. Freud señaló que la identidad que nos otorga el grupo tiene un costo. Lo describió como, cito, pobreza psicológica. ¿Qué significa que uno renuncie a su individualidad para experimentar un sentimiento de pertenencia? ¿Sienta bien acaso unirse al club, pero siempre al precio de la segregación? Somos quienes somos porque no somos como los otros. Tiene identidad lo que el psicoanalista Erik Erikson describe como la sensación de sentirse en casa en el propio cuerpo. La vida parece imposible. La identidad proporciona la sensación de saber a dónde se va y anticipa el reconocimiento. En palabras de Erikson, cito, en la jungla social de la existencia humana no hay sensación de estar vivo sin un sentimiento de identidad. Fin de la cita. Sin embargo, toda identidad se construye en torno a una pérdida inaugural, cuando caímos de una totalidad indiferenciada a una realidad fracturada, infectada por lo que William Burroughs llamó el virus de la palabra. Esa realidad lenguajera
que se fractura en el momento en que alguien dice, es una niña, es un niño, y esta declaración tiene un gran peso ideológico. Freud observó, por ejemplo, que cuando vemos a un desconocido por la calle, la primera valoración que hacemos es hombre o mujer, y la mayoría de las veces esta distinción se hace instantáneamente, sin ninguna información sobre la configuración genital exacta de esa persona. Cada día hacemos múltiples atribuciones de género que no se basan en los genitales, sino en otros marcadores de género que no son anatómicos, sino sociales, como la ropa, los modales, el comportamiento, el estilo. Si nos fijamos en los marcadores corporales, a menudo no son los genitales los que desempeñan el papel más importante en la atribución de género, sino el rostro. Y aquí escuchamos ecos de lo que sugería el filósofo Emmanuel Levinas cuando definía la ética como la compenetración entre dos rostros. Sin embargo, lo que distingue a quienes han cambiado de género es que la distancia casi infinita entre un rostro y otro se ha atravesado dentro del cuerpo de una misma persona. Tomando como punto de partida estos problemas existenciales y quizás ahora citando a Marta y a Néstor, la idea del goce existencial, el goce del ser, de los analizandos transidentificados que ven su género como una situación de vida o muerte y que experimenta su transición como una forma de supervivencia, intento describir y analizar las diversas experiencias de asumir un cuerpo, mostrando cómo impactan la construcción de la identidad a nivel sexual, social y racial. Es claro, la identidad propone gozos y propone sombras. Derrida cita a Barthes para decir que no hay otro modo de hablar de la muerte que hablar para no decir. Y aquí recuerdo un poema de Paul Celan, Habla también tú, donde nos pide que le demos sombra al decir, culminando con la sentencia. Cito, dice verdad quien dice sombra, fin de la cita. Mi aspiración es que la opacidad de la sombra ocupe el lugar de la verdad. En este momento estoy trabajando la propuesta que es la conclusión del libro Goce, donde Néstor propone, cito, un más allá de los espejismos de la identificación, del altruismo, del haz el bien sin mirar a quién, del amarás a tu prójimo como a ti mismo, del no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, de los imperativos categóricos, kantiano y sadiano, de la reciprocidad, de la oblatividad, de la generosidad y demás bellezas catalogadas bajo el rubro del amor genital. Fin de la cita. Se refiere aquí también, Néstor, al fin de análisis, donde nos dice surge un amor descarnado, sin objeto absoluto, sin límites, sin espejismos, de armonía o de plenitud. O margen de la ley, a partir del deseo, allí donde solo él, el amor, puede hacer que el deseo condescienda al goce. Fin de la cita. En este work in progress, espero arribar más allá de los espejismos identitarios, más allá de la hipertrofia del narcisismo, de las divisiones identitarias, sin suturar la dimensión inconsciente para llegar a la subjetividad. Y de allí a este lugar que nos menciona Néstor, donde el goce condesciende al deseo. Menuda tarea. Como dijo Lacan, hagan como yo, no me imiten. Me inspiro en Néstor intentando hacer como él, porque es inimitable. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Vamos a abrir el micrófono. Lamentablemente tenemos el tiempo encima. Saben que como hoy concluye el coloquio, tenemos actividades específicas en horarios concretos. Entonces, bueno, abrimos la palabra unos minutos para si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención. Sí, voy a tratar de ser breve. Ya me da pena, siempre pregunto.
Mi primera pregunta para la doctora Marta. En esta descripción del trabajo que está realizando de los 3 goces y los 3 superyos, cuando se refiere al goce del ser, al goce de la pulsión, ¿acaso esto no remite justamente al trabajo de símbolos de transformación de Carl Gustav Jung? Esa sería mi pregunta. Y si no es así, pues me gustaría entender por qué, ¿no? Y si es así, ¿cómo considerar la crítica freudiana justamente a ese trabajo que detonó el rompimiento entre ellos dos? Para el doctor René, me fue muy difícil seguir a detalle toda su ponencia, entonces ofrezco una disculpa si es que mi pregunta va a obligarlo a aclarar algunos de los puntos ya expuestos, pero me gustaría saber cuál sería su opinión una vez que usted ha llegado a estas conclusiones de la postura heideggeriana sobre el lenguaje. Heidegger decía que el lenguaje era la casa del ser, una casa habitada por el ser ahí. En ese sentido, el ser ahí no propiamente genera el lenguaje, sino que es mamado por el lenguaje y de alguna manera esa casa preexiste a él como ser ahí. Gracias. ¿Alguien más? Damos espacio a otra pregunta para que después contesten los... bueno, vale, perfecto. Sí, muchas gracias por las 3 ponencias. Yo le quería preguntar a usted, Patricia, un poco sobre que desarrollara un poco el trabajo de Braunstein y su discusión en torno a los aportes que puede hacer el psicoanálisis para comprender mejor el fenómeno que fue el levantamiento zapatista en México, vinculándolo sobre todo con la última cuestión de los rostros, ¿no?, que mencionó. Porque algo a nivel performático que siempre me ha parecido fascinante del movimiento es justamente el enmascararse, ¿no?, que digamos descritos por las propias zapatistas es un acto que paradójicamente hicieron para poder adoptar un nuevo rostro que fuera identificable, ¿no? Entonces, pues me gustaría escuchar eso en relación, digamos, de esta paradoja que también mencionaba en torno al nombre mismo del país, ¿no?, como esta X, que sin embargo se pronuncia con J, y que creo que se puede vincular con esta paradoja también de taparse la cara o el rostro en tanto significante racista para adquirir uno nuevo, ¿no? No sé, creo que también hay una cuestión de escritura o de inscripción interesante. Bueno, ¿tienen la palabra o...? Bueno, Benjamín. Es para René, agradeciendo la riqueza de las 3. Si coincides, René, con la necesidad que Néstor sintió de articular un discurso de los mercados, y 2, si estás de acuerdo con su escritura del discurso de los mercados como discurso del analista. Tenemos una serie de comentarios, saludos y preguntas en YouTube. Les agradecen a los 3, a René, a Patricia y a Marta en YouTube, muchas personas viéndoles. Seré un poco puntual con las preguntas para poder darles ustedes paso. Andrea García pregunta, supongo que es para René la pregunta: ¿cuál es la distinción entre el uso de los significantes unario y binario para el superyo del goce fálico o para el deseo de libertad del sujeto condescendiendo al goce otro en mayúsculas místico con el amor?
Voy a dar lectura a otra y pediré disculpas en YouTube por si no alcanzamos a leer todas sus preguntas. Amelia Imbrano les felicita también y les manda saludos. Pregunta, posiblemente todo Latinoamérica no tenga elaborado el genocidio colonialista. ¿Se puede decir algo? Y también hace Amelia una pregunta para Marta. ¿Podrías explayar más el tema de la voz y el agujero? Oui, pour Heidegger, Bueno, es el Dasein, ¿no? El ser ahí. Entonces, antes de Heidegger, ay, perdón, me estaba molestando la traducción, antes de Heidegger, pues estaba la existencia, ¿no? Dasein, es decir, la existencia, ¿no? Yo prefiero mantenerme en la existencia, ¿no? Y una elección del lado del goce y de la existencia más que pensar en algo objetivo como este ser ahí, ¿no? O sea, creo que es una elección política más bien. O sea, lo que está del lado de la objetivación y del predicativo, y también del lado de la sociedad de explotación, el capitalismo, todo lo que nos atañe, ¿no? A salir de la sociedad de explotación, pero bueno, esto tiene que ver con lógica impredicativa de garantizar que la conciencia no se olvide y que la palabra gane terreno. No, creo que es más bien lo principal. Heidegger, efectivamente, pues sí, para mí es una filosofía del capitalismo con el cuaderno negro, entonces, su confesión incluso, ¿no? Entonces, pues sí, ya he revisado varios textos de Heidegger, pero sobre el logos, el artículo que hizo, el logos de Heráclito, creo que, bueno, hay una traducción ahí de Lacan, pero Heidegger lo define en este juego de palabras que corresponde a no tanto leer, sino recolectar, ¿no? Pasa del Einengrek latino al ligen alemán. O sea, es todo una concatenación de cosas que no producen nada, ¿no? Pero cuando hablamos de recolección es más bien, pues sí, un ensamble donde tenemos la elección de la comunidad. Sí, pues ahí pues lo comunitario para mí es el nazismo, ¿no? Pero bueno, en este discurso pues realmente no entendí bien su pregunta, pero sobre el mercado, Benjamín, era así, ¿no? O sea, el discurso del mercado, ¿no? Hay que distinguir el mercado del capitalismo, ¿no? El masculino ha alterado el mercado, es la ideología actual del mercado financiero, de trabajo, automotriz, etcétera. O sea, vemos varios mercados, pero la cuestión de la productividad y que es dominante, ¿no? Y nombres marxistas que necesitan diferenciar entre la estructura del mercado y del capital, ¿no? Hay que hacer una distinción ahí, ¿no? No tenemos aquí, vamos a abordar un discurso del mercado, pero en cuanto a la diferencia entre los sentidos, etcétera, me parece que efectivamente el goce fálico corresponde a la relación y la S1 y luego la S2, ¿no? Pero me parece que eso es más de Lacan, ¿no? Que se defina como real, imaginario, simbólico. Entonces el goce del otro también formaría parte de estas tres categorías. Entonces el super yo, hemos visto lo que viene a partir del goce fálico y las categorías, las tres categorías, es decir, lo que es ideal, lo que tenemos de objeto, efectivamente, la cuestión del objeto,
multiplicado. Bueno, ahí el alemán nos ayuda mucho, ¿no? Porque tenemos varios términos que en francés pues no tiene equivalente mucho, ¿no? En español pues no lo sabría decir, ¿no? Pero das Ding, no sé, era Suda Object, der Bergerungsstand, que nos da la causa. O sea, todas cuestiones de objetos son determinantes, debemos saber cómo tomarlos y que se opongan a la funcionalidad, ¿no? Sí, esta parte de fálica es más bien de un lado funcional, del lado de objetivación, incluso cuando vemos también a la objetivización, ¿no? En un ideal que puede ser el ideal del grupo también, como lo decía Freud. Entonces, efectivamente, hay que mantener la cautela, ¿no? Si damos la prevalencia a algo, a uno de los elementos de la estructura, al detrimento de toda la estructura, pues este es un punto de vista dominante en la estructura. Contra lo que digo es que lo que va más allá del punto de vista, o Lacan decía una falta de punto de vista, un no punto de vista. Con Lacan vamos a ir más con esto. Si tenemos un punto de vista dominante, ese es un síntoma de la patología, ¿no? Pero puede ser una patología social. Pero si hablamos del superyo, hay que ver que Freud, y se tradujo mal en francés, no se conformó con hablar de Bourgeois, sino que habló del culture bourgeois. En francés es un superyo de la cultura. O sea, es como si hubiera un superyo colectivo, ¿no? O sea, obviamente eso no tiene sentido. Entonces, o sea, es que la cultura participa como el Edipo en la constitución del superyo. Entonces aquí, pues sí, debemos reconocer la estructura política y la fabricación del superyo, yo diría. Marta. Sí, respondo. Oui, est-ce que vous voulez que je réponde? Pues, Oui. Respecto a la pregunta sobre el goce del ser que plantea Néstor en su libro Goce, y que Patricia especificó incluso como el goce de la existencia, nada más lejos que la propuesta de Carl Jung. La propuesta aria de Carl Jung no tiene nada que ver con esto. Yo les recomiendo a la persona que me hizo la pregunta que lea el texto de Néstor y va a nutrirse ahí de la inmensidad de lo que Néstor transmite. Con respecto a lo que desarrolló Patricia, yo quería decirle que yo también retomé eso último que retomaste de la lectura de Néstor, porque justo cuando estoy trabajando este tema, que me ha costado muchísimo articularlo y enhebrarlo y decírselo hoy a ustedes, yo estoy trabajando las fórmulas de la sexuación de Lacan, y me encuentro con que la mayoría de mis colegas, salvo excepciones muy notables, han heteronormalizado esas fórmulas y han puesto lo que es del hombre y lo que es de la mujer. Y cuando me preguntan a mí dónde lo sitúa el superyo ahí, yo me encontraba sin salidas. Pero esta posibilidad de pensarlo al superyo en el nudo Borromeo me abre la posibilidad de hacer una formulación no heteronormativa ni de ningún tipo, sino que pensar cómo incide la cuestión del objeto voz del lado dicho hombre, del lado dicho mujer, y de los miles de lados que salen a partir de ahí, desde las mismas fórmulas de la sexuación. Esto me abrió hoy la lectura de Néstor, y lo que dijo Patricia también me abrió esta posibilidad de decirlo a esto sin temor, y romper con esta idea de esa heteronormatividad que se quiere hacer de esas fórmulas de Néstor. Sé que me pasaron 20 preguntas en una foto que fue tomada, no la voy a contestar, le voy a contestar a los colegas por WhatsApp a sus preguntas, pero me pareció esto muy importante y que queda abierta la cuestión sobre el genocidio en América Latina.
para también trabajar en relación a lo que dijo Patricia y lo que dijo también René, porque en realidad no podemos pensar en un super yo cultural. Si el super yo tiene que ver con el objeto A, el asunto es que ese objeto se anude en el nudo y no se largue y no se suelte. Cuando se suelta, tenemos los líos que tenemos, y tal vez ahí también hay que recordar un hermoso texto de Néstor Brownstein, que son Las chavetas de James Joyce, que es un texto precioso para mostrar cómo en el nudo, si no ponemos las chavetas, corremos el riesgo de que se produzca un desparramo, como está pasando en este momento en mi país. Muchísimas gracias. Patricia. Sí, responderé brevemente. Muchas gracias por la pregunta. Sí, muy acertada la idea de Levinas del rostro. Propone una ética de alteridad. Podemos decir que el rostro es algo que no se puede matar, o al menos cuyo sentido consistiría en el no matarás, a pesar de que el asesinato es una realidad que en nuestra experiencia contemporánea ha sido horriblemente banalizada. Pero que es fácil matar al otro, pero la exigencia ética no es una necesidad ontológica. Y me pareció un muy buen ejemplo el hecho de cubrirse el rostro como materializar lo que, según teoriza Levinas, la función del rostro como el rostro del otro que me impone su alteridad, me mira y me confronta con la idea que yo tengo del otro, y que de alguna manera la presencia del rostro del otro supera la idea que yo puedo tener de lo que el otro es, que de alguna manera el cubrir la cara, el cubrir el rostro, de alguna manera evidencia a aquellos seres que no son reconocidos como otros, y el hecho de enmascarar el enmascaramiento materializa ese rostro que pone en cuestión y hace responsable al otro en la posición que uno le ascribe a ese otro sujeto que se coloca en posición de otredad. Creo que de alguna manera esa máscara denuncia y rompe un espejo deformante. Ok, bueno, incluida la mesa. Gracias a todas y a todos los participantes, y un abrazo en especial, Marta, por la situación tan difícil que les está tocando pasar, y esperemos que Argentina salga adelante. Gracias.